hijo mío. El día que naciste, hasta los bosques de Lordaeron susurraron tu nombre. Arthas. Nada escapa de las fauces. Rendíos a lo inevitable. Una de estas dos frases fue narrada por un padre que no solo admiraba a su hijo, también lo amaba. Y le estaba preparando la última de las lecciones, la más importante, no a ser un buen rey, justo con su pueblo, sino a ser una buena persona. Ya que un rey no es solo el que porta la corona, es el que lleva el reino en sus hombros y sabe conmover el corazón de su pueblo. Por todo esto, Arthas es y seguirá siendo el villano más devastador que ha parido Warcraft, no por el poder que llegó a tener, sino por la caída que conseguimos ver. No hizo falta que nadie nos lo dijera, ya que lo vivimos en nuestras propias carnes. La otra frase la dice Zobal, el carcelero, el gran villano de Shadowlands, diseñado para eclipsar todo lo anterior, para ser la sombra detrás de cada sombra. ¿Alguien recuerda una sola frase suya? Yo sí. Pobre mortal. Tu espíritu me parece indigno. Cumple tu propósito final. La aniquilación. La muerte reclama el alma de vuestro mundo. Soy el malo más malo, malísimo de los malos. Voy a destruir tu mundo y a deshacer la realidad, bla, bla, bla. ¿Os dais cuenta de lo patético que suena todo esto? Tal que así me recuerda en cierto aspecto a Pierre Nodoyuna, de los autos locos. Y aquí hay que darse cuenta de algo. Blizzard construyó estos dos personajes, el mismo estudio dentro del mismo universo, y que los criterios de calidad sean uno y otro tan diferentes me cuesta creer que los separen unos pocos años. Porque el problema no es el personaje en sí, sino su escritura, la persona a cargo de entregarnos esto. Hoy no voy a hablar solo de por qué Zobal falló. Vamos a hablar de lo que debería haber sido, y al final de este vídeo puede que no estés tan seguro de que el carcelero, como concepto de personaje, fuese malo o descabellado. Arthas Menethil no empieza siendo como un villano, empieza como el mejor de nosotros. Es el príncipe que sale a defender a su pueblo, el paladín más prometedor de su generación, el hijo del cual Terenas puede enorgullecerse en voz alta. Blizzard te lo muestra, no lo dice con palabras. Te lo muestra constantemente con cada uno de sus actos. Cuando llegas a Straphold ya conoces a Arthas, has peleado bajo su piel y has visto cómo trata a sus soldados, cómo le habla a Jaina, cómo carga al frente cuando podría quedarse atrás. Y entonces llega Straphold. Straphold no es la decisión de un villano, es la decisión más humana y más horrible que puede tomar alguien. Su pueblo ya está infectado por la plaga, va a morir de todas formas, y Arthas decide que es mejor morir por su mano que dejarlos convertirse en no muertos al servicio de Mal'Ganis, y que puedan llegar a extender aún más la plaga. ¿Tiene razón? ¿O está equivocado? No importa realmente, lo que importa es que lo entiendes, puedes simpatizar con él. Jaina. I'm sorry, Arthas. I can't watch you do this. Y en ese momento, dentro de su cabeza, todo tiene sentido. Por eso, por ejemplo, la luz no le abandona, lo ayuda, porque él mismo cree que está haciendo lo correcto. Y eso es lo que Blizzard nunca volvió a hacer. No volvió a entregarnos personajes con esa dualidad. Porque cuando Arthas levanta la espada y le dice a sus soldados que maten a los mercenarios, no estás viendo a un villano, estás viendo a un hombre romperse. Y la diferencia entre esas dos cosas es la diferencia entre un personaje que recuerdas 20 años después y uno del que no recuerdas ni una sola frase. Quiero que penséis en el mejor plan que jamás ha ejecutado un villano a la ficción, no el más espectacular, ni el más violento, sino el más inteligente. Os presento a Adrian Bate, alias Ozymandias. Para quien no conozca Watchmen, os doy un contexto mínimo necesario. Estamos en una ucronía. El mundo está al borde de una guerra nuclear y dos superpotencias se están enfrentando y están en el punto
culmen en el que pueden destruirse mutuamente y llevarse al resto por delante. Y hay un hombre que decide que va a evitarlo, que va a salvar el mundo. Ese hombre es el villano, por mucho que os cueste creerlo. Bate no quiere destruir el mundo, al contrario, busca salvarlo. Y para salvarlo, calcula de manera rigurosa que necesita matar a millones de personas para ello. Por supuesto, mis premisas morales me hicieron dudar del sacrificio necesario. Unas cuantas regiones clave por todo el globo. Nueva York, Los Ángeles, Moscú, Hong Kong. Desintegradas en un instante. 15 millones de personas muertas por culpa del Dr. Manhattan. Porque si fabrica una amenaza externa lo suficientemente grande, lo suficientemente aterradora, los dos bandos dejarán de mirarse el uno al otro y mirarán hacia afuera. La humanidad unida por miedo a algo que no existe o que él mismo ha fabricado. ¿Es un monstruo? Sí. ¿Tiene razón? Bueno, esa es la pregunta que Alan Moore te deja. Y no es la única. Eren Yeager lo hace, Lelouch también. Los mejores villanos de la ficción moderna comparten exactamente eso, una lógica tan aplastante que en algún momento del relato dudas de si debería estar del lado contrario. Blizzard tenía eso en las manos con Zobal y lo desperdició. Y hay una escena, una sola escena que convierte a Ozymandias en el villano más aterrador que he visto jamás. Cuando los héroes llegan a enfrentarse a él. Caballeros, bienvenidos. Que para salvar a este planeta tenía que engañarlo con la mayor broma pesada de la historia de la humanidad, Matando a millones. para salvar a miles de millones. Esperando detenerlo a tiempo, Bate les cuenta su plan y estos le dicen que no pueden permitirle hacer eso. Y entonces Bate suelta la bomba. ¿De verdad crees que os explicaría mi plan maestro si existiera la más mínima posibilidad de que pudierais cambiar el resultado? Lo he activado hace 35 minutos. No amenaza sin certezas, no monologuea si supiese que podría fallar, no espera a que lleguen los héroes para contarle su plan y que estos tengan la mínima posibilidad de frustrarlo. Directamente actúa en el momento que él cree correcto. Y cuando lo descubres ya es demasiado tarde. Eso es un villano inteligente. Alguien que no necesita que los protagonistas lleguen tarde porque ha fallado. Llegan tarde porque él ya ganó. It's not the Soviets, sir. Intel indicates the energy signature was generated by Dr. Manhattan. Ahora pensad en Zobal. Blizzard intentó algo parecido. Al final de Shadowlands nos dicen que el carcelero tenía un plan mayor, que había una amenaza que justificaba todo lo que había hecho, que no era simplemente el malo maloso más malísimo por ser malo. Nos lo dicen porque tienen que decirlo para que nos lo creamos, pero no nos lo muestran, no nos lo dejan sentir. No nos dejan dudar ni un solo segundo de si tenía razón o no. Zobal conspira en secreto porque el guión así lo dijo, no porque sea un genio que lleva décadas moviendo piezas mientras nosotros miramos hacia otro lado. Ozymandias funciona porque cuando dice lo he activado hace 35 minutos, el espectador siente que el suelo bajo sus pies tiembla. Zobal dice el equivalente y el espectador simplemente mira el reloj esperando cuánto queda para la siguiente fase del boss. Pero aquí es donde quiero que hagáis algo, quiero que olvidéis por un momento todo lo que os contaron sobre Zobal, olvidaros por un solo instante de que la expansión de Shadowlands es lo que nos ofrecieron y no lo que esperábamos todos. Vamos a olvidar las frases genéricas, el jefe de Raid. La muerte reclama el alma de vuestro mundo. Ahora, sed testigos del fin de la eternidad. Y quiero que miremos las fauces. Las fauces no son la prisión de Zobal per se, el lugar donde los Eternos lo encerraron, y Blizzard las diseñó como un sitio oscuro y opresivo, lleno de cadenas y estructuras retorcidas, que obviamente no recuerdan a un sitio de tortura o de encierro. Con solo ver el entorno ya te puedes hacer una idea del tipo de sitio que es ese. Solo transmite castigo, pena y angustia. Pero ese sitio también tiene algo más, donde incluso el mismo tiempo fluye diferente, y este dato es muy revelador. Pero si miras con atención, hay algo
que no termina de encajar. Hay vigas de metal, estructuras que en algún momento fueron edificaciones, hierros retorcidos que no fueron retorcidos por el tiempo, sino por una fuerza brutal que los arrancó de su sitio. No es la arquitectura de una prisión construida para contener a alguien, es la arquitectura de algo que fue destruido para convertirlo en una. Las fauces no fueron construidas para encerrar a Zobal y a sus similares. Las fauces son lo que quedó de lo que Zobal había construido. Y entonces elevas la mirada y observas a Torghast, la Torre de los Condenados, esa estructura imposible que se retuerce tanto hacia arriba como hacia abajo, como si intentase escapar de sí misma. Y yo me pregunto, ¿por qué existe esa estructura? Con sus colosales dimensiones, en forma de obelisco en mitad de un reino de tormento donde caen las almas para ser torturadas eternamente. Y creo que puedo dar una respuesta a eso, ya que posiblemente Torghast no es una prisión construida como prisión, sino que Torghast en algún momento ocupó el rol que ahora desempeña Oribos. El Oribos original, entre comillas, el que existía antes de que alguien decidiera que la muerte debería de funcionar como una máquina, antes de que hubiera un árbitro sentado en un trono procesando almas como si fuera burocracia cósmica, antes de que la muerte tuviera que ser ordenada, eficiente y sobre todo obediente. Zobal no era el villano que irrumpió en el sistema, era el árbitro legítimo, el primero. Los otros eternos lo encerraron en los restos de su propio reino para poner en su lugar algo que no pudiera cuestionarles. Una maquinaria no hace preguntas. Un árbitro con voluntad, sí. Y aquí está la pregunta que Blizzard nunca se atrevió a hacer en voz alta dentro de su propio juego. ¿Quién convenció a los Eternos de que era necesario encerrarlo? ¿Quién quería que la muerte funcionase sin voluntad propia? ¿Quién necesitaba que el sistema fuera predecible, controlable y sobre todo que no tuviera a nadie al mando que pudiera decir que no? Esa respuesta existe, pero me la guardo para otro vídeo. Y hasta aquí llegó por hoy. Ay, Jonai, pero me has dejado con ganas de más. Bueno, no pasa nada, lo que viene después es donde realmente se pone rico todo esto. Y como sé perfectamente que vuestra retención es la de una meba, que estáis todo el día con el TikTok ahí, prefiero daros 2 vídeos que se puedan digerir a uno de 24 minutos que no le termine diciendo nada a nadie. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo o no. Pero gracias por estar. Cumple tu propósito final. La aniquilación.